Me enamoré perdidamente de una chica a través de una app anónima, resultó ser la persona que más odio en la vida real. Todo empezó una noche de martes, una de esas madrugadas en las que el insomnio te pesa tanto que sientes que las paredes de tu habitación se cierran sobre ti. Estaba agotado mentalmente. Mi vida se había convertido en un ciclo interminable de despertar, ir a una oficina gris, soportar miradas condescendientes, volver a casa y mirar el techo hasta que el cansancio me venciera. Necesitaba hablar, pero no con mis amigos. Ellos no entenderían este tipo de vacío. Así que hice lo que cualquier persona desesperada por conexión y aterrorizada por la vulnerabilidad haría, descargué una aplicación de chat totalmente anónima. Sin fotos, sin nombres reales, solo texto blanco sobre un fondo negro. Mi primer mensaje fue un grito al vacío, una queja patética sobre cómo la vida adulta se sentía como una estafa piramidal donde todos fingían saber lo que hacían. No esperaba una respuesta. De hecho, apagué la pantalla y me di la vuelta, dispuesto a intentar dormir. Pero el teléfono vibró. La respuesta era corta, aguda y cargada de un sarcasmo que me hizo sonreír en la oscuridad. Me decía que dejara de lloriquear, que la estafa piramidal solo afectaba a los que se negaban a vender su alma a tiempo. Le respondí. Ella contraatacó. Durante las siguientes 3 horas, nos enfrascamos en un peloteo de ideas, quejas y humor negro que me hizo olvidar por completo la hora que era. Su mente era rápida, analítica, pero con un trasfondo de melancolía que resonaba exactamente con el mío. A la mañana siguiente, el despertador sonó como una condena. Me arrastré fuera de la cama y fui al trabajo. Y ahí estaba ella. No la chica de la aplicación, por supuesto, sino mi realidad, mi compañera de trabajo. La persona que más despreciaba en este mundo. Llevábamos compitiendo desde el día 1. Ella era perfeccionista, implacable, de las que no dudaban en señalar tus errores en medio de una reunión con los supervisores bajo la excusa de buscar la excelencia. Tenía esa costumbre irritante de corregir mis informes, de reorganizar los proyectos que se me asignaban y de mirarme con una mezcla de lástima y superioridad. Yo la odiaba con cada fibra de mi ser. Odiaba su forma de hablar despacio cuando explicaba algo, como si yo fuera incapaz de comprenderlo. Odiaba como siempre parecía tener la razón, incluso cuando yo me había esforzado el doble para un proyecto. Ese mismo día, durante la revisión semanal, destrozó mi propuesta. Lo hizo con calma, enumerando las fallas de logística sin levantar la voz. Yo apreté los puños bajo la mesa, sintiendo como la sangre me hervía en la cara. Salí de esa sala de reuniones prometiéndome que algún día encontraría la forma de bajarla de su pedestal. Esa noche, volví a la aplicación. Necesitaba desahogarme. Le escribí a la chica anónima sobre mi día, sobre este demonio con traje sastre que me hacía la vida imposible. No di detalles, no mencioné nombres ni el lugar donde trabajaba, solo hablé de la frustración de lidiar con alguien que parecía alimentarse de mis inseguridades. Su respuesta me sorprendió. En lugar de darme la razón ciegamente, me analizó. Me preguntó si quizás mi odio no era más que un reflejo de mi propia inseguridad, si tal vez esta persona solo estaba haciendo su trabajo y yo me lo estaba tomando como un ataque personal. Me enojé, por supuesto. Discutimos. Pero fue una discusión brillante. Me obligó a pensar, a argumentar, a no quedarme en la rabieta superficial. Al final de la noche, sentí un respeto profundo por ella. Era dura, pero justa. Los días se convirtieron en semanas. Mi rutina se dividió en 2 mundos paralelos que no se tocaban. De día, la guerra fría en la oficina. Cada interacción con mi compañera era un campo minado. Si yo proponía una idea, ella encontraba la grieta. Si ella lideraba un proyecto, yo buscaba la manera de entorpecerlo sutilmente, de demostrar que no era infalible. El ambiente entre nosotros era tan tóxico que los demás compañeros evitaban ponernos en el mismo equipo. De noche, en cambio, encontraba la paz absoluta en una pantalla oscura. La conexión con la chica de la aplicación creció de una manera que me aterraba. Pasamos de las quejas superficiales a los miedos profundos. Me habló de su presión por ser perfecta, de cómo sentía que si cometía un solo error, todo su mundo se desmoronaría. Yo le hablé de mi síndrome del impostor, de mi miedo constante a ser descubierto como un fraude. Nos convertimos en el refugio del otro. Empecé a desear que llegara la noche solo para leer sus palabras. Me enamoré de su mente, de su forma de ver el mundo, de la manera en que lograba calmar mis ansiedades con un par de frases. Llegó un punto en el que le confesé que sentía algo por ella. Fue un mensaje impulsivo, enviado a las 3 de la mañana. La respuesta tardó en llegar. Cuando lo hizo, fue honesta. Me dijo que ella también sentía una conexión innegable, que yo era la única persona con la que podía ser ella misma, sin armaduras. Pero tenía miedo. Me explicó que en la vida real era una persona difícil, que la gente solía odiarla por su actitud defensiva y que, si nos conocíamos, yo probablemente también huiría. Le prometí que eso era imposible. Le dije que amaba su interior y que nada en el mundo exterior podría cambiar eso. Entonces ocurrió el giro que destrozó mi realidad. Estábamos hablando sobre pequeños accidentes cotidianos. Ella me contó una anécdota tonta. Me dijo que esa misma mañana, por el apuro, había derramado café sobre la agenda de cuero que siempre llevaba consigo. Para no frustrarse, había dibujado un pequeño gato con tinta azul justo sobre la mancha café, en la esquina superior derecha de la portada. Me pareció un detalle tierno, una muestra más de esa vulnerabilidad que solo me mostraba a mí. A la mañana siguiente, llegué a la oficina con la mente en las nubes, pensando en ella. Tenía que dejar un documento importante en el escritorio de mi enemiga jurada. Ella no estaba en su lugar. Me acerqué, dejé los papeles y me di la vuelta para irme. Pero algo llamó mi atención. Allí, junto a su teclado, estaba su agenda. Una agenda de cuero. Y en la esquina superior derecha, sobre una mancha evidente de café, había un pequeño gato dibujado con tinta azul. El aire abandonó mis pulmones. El corazón me latió tan fuerte en los oídos que dejé de escuchar el ruido de la oficina.
Me quedé paralizado, mirando ese dibujo con los ojos muy abiertos. No podía ser. Era una coincidencia. Una maldita y retorcida coincidencia. Alguien más en el mundo podía haber derramado café y dibujado un gato azul. Tenía que ser eso. Pero la duda ya se había plantado como una semilla venenosa en mi mente. Regresé a mi asiento casi arrastrando los pies. Pasé el resto de la mañana mirando mi monitor sin ver realmente nada. La cabeza me daba vueltas. Repasaba cada conversación nocturna, cada detalle, cada queja que ella había hecho sobre su entorno. Cuando la chica anónima hablaba de lidiar con compañeros incompetentes que no tomaban la iniciativa, ¿estaba hablando de mí? Cuando yo le contaba sobre la arpía perfeccionista que me hacía la vida imposible, ¿estaba ella consolándome por las cosas que ella misma me había hecho horas antes? La ironía era tan cruel que sentí náuseas. Necesitaba pruebas. Necesitaba destruir esa teoría antes de que me volviera loco. Esa tarde, esperé a que ella se levantara para ir a la máquina de café. Saqué mi teléfono debajo del escritorio y abrí la aplicación. Le envié un mensaje rápido a la chica anónima. Le pregunté cómo iba su día, si el café de la mañana no le había jugado otra mala pasada. Levanté la vista. A través del cristal de la sala de descanso, la vi sacar su teléfono del bolsillo. Se quedó mirando la pantalla unos segundos. La vi teclear con los pulgares. Mi teléfono vibró en mi mano. Era su respuesta. Me decía que estaba agotada, que estaba intentando sobrevivir a base de cafeína de mala calidad en una sala de descanso deprimente y que no veía la hora de irse a casa para hablar conmigo. Cerré los ojos con fuerza. Era ella. La persona que amaba en secreto era la persona que detestaba en público. Los siguientes días fueron una tortura psicológica autoinfligida. No podía dejar de hablar con ella en la aplicación. Una parte de mí quería cortar todo contacto, borrar la cuenta y fingir que nada de esto había pasado. Pero otra parte, la parte que se había enamorado de su vulnerabilidad, no podía soltarla. Así que me convertí en un espía en mi propia vida. Empecé a observarla en la oficina con otros ojos. Donde antes veía arrogancia, ahora veía la armadura de la que me había hablado. Noté cómo sus manos temblaban ligeramente antes de las presentaciones importantes, el mismo miedo al fracaso que me confesaba en la madrugada. Noté que no era condescendiente por maldad, sino porque genuinamente creía que si no controlaba cada variable, todo saldría mal. El primer gran conflicto de esta nueva realidad ocurrió durante la planificación del presupuesto trimestral. Era el proyecto más importante del año y, por un capricho cruel del destino, la gerencia nos asignó a los dos como responsables conjuntos. En el pasado, esto habría significado una guerra abierta, boicots constantes y reuniones llenas de pasivo-agresividad. Nos encerramos en una sala de juntas. Ella sacó su agenda, esa maldita agenda con el gato azul, y empezó a dictar cómo íbamos a dividir el trabajo. Yo la escuchaba, pero en mi cabeza resonaban las palabras que me había escrito la noche anterior: mañana me toca trabajar con la persona más frustrante del mundo. Siento que si bajo la guardia un segundo, va a arruinar el proyecto y la culpa será mía. En lugar de pelear, como siempre hacía, la interrumpí de forma calmada. Le dije que entendía su preocupación por el control de calidad, pero que si me dejaba encargarme de la proyección de datos, le prometía que no habría un solo error. La miré directamente a los ojos. Ella se detuvo, visiblemente descolocada. Estaba acostumbrada a mi resistencia, no a mi cooperación empática. Aceptó a regañadientes, pero durante las siguientes semanas la dinámica cambió. Al trabajar de cerca, sin mi escudo de odio constante, descubrí que éramos un equipo increíblemente eficiente. Sus habilidades analíticas compensaban mis debilidades en la estructura, y mi creatividad solucionaba los bloqueos que a ella le generaban ansiedad. Sin embargo, la tensión no desapareció, simplemente mutó. Se convirtió en algo pesado, denso, cargado de cosas no dichas. Yo sabía todos sus secretos, y ella creía estar trabajando con su peor enemigo mientras le contaba su vida a un extraño de Internet. El segundo giro ocurrió cuando la culpa empezó a carcomerme. Mantener el engaño se estaba volviendo insostenible. Cada vez que ella me decía en la aplicación lo sola que se sentía en el trabajo, yo me sentía como un monstruo. Me estaba aprovechando de su anonimato. Una noche, la conversación tomó un tono más oscuro. Había tenido un día terrible. El gerente general la había reprendido injustamente por un error que, irónicamente, no era de ella, sino de otro departamento. En la aplicación, se desmoronó. Me confesó que a veces pensaba en renunciar a todo, que estaba cansada de ser la villana, cansada de que nadie viera su esfuerzo. Me dolió físicamente leer eso. Sin pensar en las consecuencias, le escribí que ella no era la villana. Le dije que era brillante, que la gente le tenía miedo a su inteligencia, y que yo sabía cuánto se esforzaba porque lo veía en la forma en que defendía sus proyectos. Envié el mensaje y me quedé congelado. Había dicho demasiado. La respuesta tardó minutos que parecieron horas. Me preguntó a qué me refería con que lo veía. Me preguntó cómo podía saber cómo defendía sus proyectos si no nos conocíamos. Intenté arreglarlo. Escribí una excusa rápida sobre cómo imaginaba que era basada en sus historias, pero el daño estaba hecho. Ella era demasiado inteligente. Su siguiente mensaje fue frío, directo. Me preguntó si sabía quién era ella. El pánico me invadió. Si le decía que sí, se sentiría traicionada, invadida. Si le mentía, la perdería igual porque la confianza se habría roto. Opté por el silencio. No le respondí esa noche, ni la siguiente. Me desconecté de la aplicación. En el trabajo, el ambiente se volvió insoportable. Ella estaba diferente. Las ojeras marcaban su rostro y su actitud implacable había desaparecido, reemplazada por una desconexión total. Ya no me corregía, ya no peleaba por el control del proyecto. Simplemente hacía lo mínimo y se iba. Yo sabía que estaba sufriendo por la desaparición del chico de la aplicación, y saber que yo era la causa de ese dolor me estaba destruyendo. El conflicto final estalló el día de la presentación del presupuesto.
Estábamos frente a la junta directiva. Ella debía abrir la exposición, pero cuando llegó su turno, se quedó en blanco. Miraba la pantalla de la presentación como si las palabras estuvieran en otro idioma. El gerente general empezó a impacientarse, aclarando la garganta de forma evidente. Vi el pánico en los ojos de ella, el terror absoluto a fallar del que tanto me había hablado. No podía dejarla caer. Tomé el control. Di un paso adelante y comencé a hablar, hilando su parte con la mía de manera fluida. Defendí los números, justifiqué los recortes y presenté las proyecciones. Durante los siguientes 20 minutos, me convertí en el escudo que ella necesitaba. Cuando terminé, la sala estaba en silencio, seguido de un sentimiento de aprobación por parte de los directivos. Al salir de la sala de juntas, caminamos en silencio por el pasillo. Yo esperaba que me diera las gracias o que, fiel a su estilo anterior, se quejara de que le había robado el protagonismo. En lugar de eso, se detuvo en seco frente a la sala de descanso vacía y me obligó a mirarla. Me preguntó por qué lo había hecho. Su voz no tenía arrogancia, solo una profunda confusión. La miré. Vi a la compañera que había odiado, pero también vi a la chica de la aplicación, asustada y vulnerable. Sabía que este era el punto de no retorno. No podía seguir viviendo en dos realidades separadas. Le dije que lo había hecho porque sabía cuánto significaba ese proyecto para ella. Le dije que sabía cuánto le aterraba el fracaso. Y luego, respirando hondo, pronuncié la frase exacta que ella me había escrito semanas atrás, en medio de la noche. Le dije que no podía dejar que la persona con la mente más brillante que conocía se dejara vencer por un gerente que no entendía su valor. Ella retrocedió un paso, como si la hubiera golpeado. Su rostro palideció. Me miró fijamente, sus ojos escaneando mi expresión, buscando la confirmación de lo que su cerebro ya estaba procesando. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Abrió la aplicación. Me miró. Yo saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa de la sala de descanso. La pantalla estaba encendida, mostrando nuestro chat. El silencio que siguió fue el más denso de mi vida. Esperé la explosión, los gritos, la acusación de que era un psicópata manipulador. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, una mezcla de traición, alivio, furia y vergüenza. Y entonces, el muro finalmente se derrumbó. No me gritó. Creo que hubiera preferido que me gritara, que me lanzara el café hirviendo a la cara o que hiciera un escándalo que atrajera a toda la oficina. En lugar de eso, su rostro se cerró por completo. Fue como ver cómo se cerraban las puertas de una bóveda de acero. Guardó su teléfono en el bolsillo con una lentitud aterradora, me miró de arriba abajo con una mezcla de asco y decepción absoluta, y pasó por mi lado rozando mi hombro. Ni siquiera me insultó. El silencio fue su castigo y funcionó a la perfección, porque me dejó allí, en medio de la sala de descanso, sintiéndome como la basura más grande del planeta. Las siguientes 3 semanas fueron un descenso en espiral hacia un infierno corporativo y personal. Si antes nuestra relación era una guerra fría, ahora era un vacío glacial. Ella pidió un cambio temporal de escritorio alegando que necesitaba luz natural, y la gerencia, todavía encantada con nuestra presentación del presupuesto, se lo concedió sin hacer preguntas. Se mudó a la otra punta de la planta. Ya no cruzábamos miradas. Si teníamos que comunicarnos por motivos de trabajo, lo hacía a través de correos electrónicos formales, copiando siempre a nuestro jefe, usando un lenguaje tan seco que parecía escrito por un departamento legal. Yo llegaba a casa todos los días sintiendo que me faltaba el aire. Había perdido a mi enemiga, sí, pero también había perdido a la única persona en el mundo que me entendía. La aplicación seguía instalada en mi teléfono, pero el chat estaba muerto. A veces lo abría y releía nuestros mensajes antiguos, torturándome con la intimidad que habíamos construido y que yo había destruido por cobardía. Mi síndrome del impostor, ese del que tanto hablábamos, regresó con una fuerza devastadora. Empecé a cometer errores tontos en los informes, a distraerme en las reuniones, a dudar de cada decisión que tomaba. Sin ella para retarme en la oficina o para consolarme en la noche, me estaba desmoronando. Entonces apareció el primer gran conflicto secundario, uno que no vi venir. El ambiente de la oficina siempre había sido tóxico, un nido de víboras donde todos buscaban escalar pisando a los demás. Un compañero de otro equipo, un tipo llamado Roberto, había estado esperando una oportunidad para hundirnos. Roberto quería el ascenso a gerente de proyectos que supuestamente estaba entre ella y yo. Al ver nuestra repentina desconexión y mi evidente declive en el rendimiento, olió la sangre. Comenzó a sembrar rumores. Al principio eran cosas sutiles, comentarios pasillos sobre cómo yo me había robado el crédito en la presentación del presupuesto y cómo ella estaba demasiado inestable emocionalmente para liderar. Pero luego los rumores se volvieron venenosos. Roberto empezó a decir que nosotros habíamos tenido un romance de oficina que terminó mal, y que esa era la razón por la que el ambiente en nuestro departamento era insoportable. El chisme corrió como pólvora. De repente, la gente dejaba de hablar cuando yo entraba a la cafetería. Las miradas de lástima se convirtieron en miradas de reprobación. La situación escaló hasta el punto de que Recursos Humanos nos citó a ambos a una reunión. Fue la primera vez que estuvimos en la misma habitación en casi un mes. Ella entró y se sentó en el extremo opuesto de la mesa, sin siquiera mirarme. La representante de Recursos Humanos, una mujer de rostro severo, nos explicó que la tensión entre nosotros estaba afectando la moral del equipo y que los rumores sobre una relación inapropiada estaban dañando la imagen del departamento. Nos dio un ultimátum. O arreglábamos nuestras diferencias y manteníamos un comportamiento estrictamente profesional, o uno de los dos tendría que ser transferido a la sucursal de las afueras de la ciudad, lo que en nuestra empresa equivalía a un exilio profesional y el fin de cualquier aspiración de ascenso. Esperé que ella se defendiera, que me echara la culpa de todo, que les dijera que yo era un acosador o un manipulador. Tenía todo el derecho de hacerlo. Pero se quedó callada, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Su silencio me destrozó más que cualquier acusación.
Me di cuenta de que estaba exhausta, de que este trabajo le estaba costando la salud mental y yo solo había añadido más peso a su carga. En ese momento, tomé una decisión. No iba a permitir que ella perdiera su carrera por mi culpa. Miré a la representante de recursos humanos y le dije que los rumores eran falsos, que nunca habíamos tenido una relación, pero que yo era el único responsable del mal ambiente. Dije que no podía manejar la presión, que había desarrollado un resentimiento irracional hacia ella por su talento y que yo solicitaba voluntariamente el traslado a la sucursal de las afueras. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Vi cómo ella levantaba la cabeza de golpe, sus ojos muy abiertos, clavándose en los míos por primera vez en semanas. Había sorpresa, confusión y, por un breve instante, un destello de esa vulnerabilidad que conocía tan bien. Recursos Humanos aceptó mi petición con una frialdad administrativa espeluznante. Me dieron una semana para empacar mis cosas y hacer la transición de mis proyectos. Salí de la oficina sintiendo que había firmado mi propia sentencia de muerte profesional, pero al mismo tiempo, sentí un alivio inmenso. Había hecho lo correcto. Había protegido a la persona que amaba, incluso si ella me odiaba. Los siguientes días me dediqué a organizar mis archivos y redactar manuales de transición. Evité a todos. Ya no me importaban los chismes ni las miradas triunfantes de Roberto. Solo quería irme, empezar de cero en un lugar donde no hubiera fantasmas. El jueves por la tarde, a 2 días de mi partida, ocurrió el primer giro que lo cambió todo. Estaba vaciando los cajones de mi escritorio cuando recibí un correo electrónico masivo. El remitente era ella. El correo estaba dirigido a toda la gerencia, a recursos humanos y a nuestro equipo completo. El asunto decía, Auditoría Interna de Proyectos y Responsabilidades. Lo abrí con el corazón latiendo desbocado. Era un documento extenso, detallado hasta la obsesión, típico de ella. Pero el contenido era una bomba nuclear. Había recopilado datos, correos, horas de conexión y registros del servidor de los últimos 6 meses. Con una precisión quirúrgica, demostró cómo Roberto había estado saboteando sistemáticamente nuestros proyectos, retrasando entregas de su departamento para hacernos quedar mal y apropiándose de ideas que no le pertenecían. Pero eso no fue lo que me dejó sin aliento. En la segunda mitad del documento, desglosó el famoso proyecto del presupuesto trimestral. Detalló exactamente qué partes había hecho yo y qué partes había hecho ella. Demostró con datos irrefutables que el éxito del proyecto se debió a una colaboración equitativa y que mi visión estructural había salvado a la empresa de un déficit proyectado. Al final del correo, había escrito una sola línea dirigida a la gerencia: cualquier decisión de trasladar a un activo tan valioso basándose en rumores infundados de pasillo será considerada una negligencia directiva, y presentaré mi renuncia inmediata si dicha transferencia se lleva a cabo. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Había arriesgado su propio puesto, la carrera por la que tanto se había sacrificado, para defenderme. No solo había destrozado a Roberto y limpiado nuestro nombre, sino que me había validado frente a toda la empresa. 15 minutos después, mi teléfono personal vibró en mi bolsillo. No era un correo. No era un mensaje de texto normal. Era una notificación de la aplicación anónima. Mi corazón se detuvo. Saqué el teléfono con manos temblorosas y abrí la pantalla negra. El mensaje decía: si te vas a esa sucursal miserable y me dejas sola con esta manada de incompetentes, juro que voy a buscarte y te voy a hacer la vida imposible de verdad. No sabes de lo que soy capaz. Solté una carcajada que sonó más como un sollozo. Le respondí de inmediato, con los dedos torpes por la prisa. Le escribí que me quedaría, que no podía dejarla sola, y le pedí perdón por millonésima vez. La respuesta llegó al instante. Me dijo que el perdón no se pedía por chat. Me dijo que nos viéramos esa noche en un pequeño café lejos del centro financiero, un lugar del que me había hablado semanas atrás en nuestras madrugadas anónimas. Las horas que faltaban para ese encuentro fueron las más largas de mi existencia. Llegué al café 20 minutos antes, nervioso como un adolescente en su primera cita. Pedí un vaso de agua y me senté en una mesa al fondo. La campana de la puerta sonó a la hora exacta. Entró con su abrigo largo, mirando a su alrededor con esa expresión seria y calculadora que usaba en la oficina. Pero cuando me vio, la máscara se agrietó. Caminó hacia mi mesa y se sentó enfrente. Durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos, reconociéndonos por primera vez sin disfraces, sin pantallas y sin escudos corporativos. Finalmente, ella rompió el silencio. Su voz era baja, firme pero temblorosa en los bordes. Me dijo que lo que había hecho fue una violación brutal a su privacidad. Me dijo que haberse enterado de esa manera la había hecho sentir expuesta, vulnerable y profundamente humillada. Escuché cada palabra sintiendo, aceptando mi culpa, porque tenía razón en todo. No intenté justificarme, no le hablé de mi propio miedo ni de mi inseguridad. Solo la escuché. Luego tomó aire y su tono cambió. Me dijo que, durante las semanas que estuvimos separados, se dio cuenta de algo peor que la humillación. Se dio cuenta de que extrañaba al chico de la aplicación, pero también empezó a extrañar al idiota que le hacía contrapeso en la oficina. Me confesó que mi ausencia en los proyectos le había hecho ver cuánto dependía de mi forma caótica de resolver problemas. Y lo más difícil de todo, me dijo que cuando me vi inmolándome en recursos humanos para salvarla, entendió que el chico que la cuidaba en la madrugada y el hombre sentado frente a ella eran la misma persona. Esa noche hablamos durante horas. El café cerró y nos fuimos a caminar por un parque cercano, congelándonos de frío pero incapaces de despedirnos. Desenterramos todos los rencores de la oficina, nos reímos de los ridículos que habíamos ido compitiendo por la atención de jefes mediocres y trazamos una línea en la arena. Íbamos a empezar de cero. No más mentiras por omisión. Volver a la oficina el lunes fue una experiencia extraña. La dinámica de poder había cambiado. Roberto estaba bajo investigación formal por recursos humanos y su escritorio estaba vacío. La gerencia, asustada por el correo de ella y el riesgo de perdernos, canceló mi traslado y nos ofreció un aumento salarial para retenernos.
Pero la paz no duró mucho. Aquí es donde entra el segundo conflicto importante, el verdadero desafío a nuestra nueva relación. Apenas un mes después de nuestra reconciliación, la empresa fue adquirida por un conglomerado internacional. El pánico se apoderó de todo el edificio. Empezaron los despidos masivos y la reestructuración profunda. Nuestro departamento fue fusionado con otro mucho más grande, y nos comunicaron que la nueva estructura solo contemplaba un puesto de dirección para nuestra área. El otro sería degradado a un puesto de analista junior, con una reducción salarial brutal, o recibiría un paquete de liquidación. La antigua versión de nosotros habría convertido esto en una carnicería. Habríamos vuelto a las trincheras, saboteando al otro, usando cada recurso para asegurar la supervivencia propia. La tensión regresó a nuestras conversaciones, no porque estuviéramos peleando, sino por el elefante en la habitación. Ambos sabíamos lo importante que era este trabajo para el otro. Una noche, estábamos cenando en mi pequeño departamento. Llevábamos un par de semanas saliendo oficialmente, aunque lo manteníamos en secreto en la oficina para no dar excusas a la nueva directiva. La vi revolviendo la comida en su plato, con la mirada perdida y esa arruga de preocupación en la frente que yo tanto adoraba. Le pregunté qué pasaba, aunque lo sabía perfectamente. Me miró a los ojos y me dijo que no podía hacerlo. Me dijo que había pasado toda su vida compitiendo, destruyendo a cualquiera que se pusiera en su camino para llegar a la cima, pero que no podía hacerlo conmigo. Me dijo que iba a aceptar el paquete de liquidación y buscar trabajo en otra parte. Sentí que el mundo se me caía encima. Era su carrera, su vida. No iba a permitir que renunciara a todo por mí, especialmente cuando yo era el que siempre había tenido dudas sobre pertenecer al mundo corporativo, mientras que ella había nacido para dominarlo. Discutimos. Fue nuestra primera pelea real como pareja. Le dije que era absurdo, que yo debía irme, que ella era mucho mejor líder que yo. Ella contraargumentó diciendo que la nueva junta directiva valoraba más mi perfil creativo que su perfil analítico, y que si ella se quedaba, la terminarían despidiendo en 6 meses de todos modos. Nos alzamos la voz, frustrados, asustados por el futuro. Terminó yéndose a su casa dando un portazo, dejándome con una sensación de vacío insoportable. A la mañana siguiente, me levanté temprano, decidido. Fui directamente a la oficina de los nuevos directivos, sin cita previa. Entré y puse sobre la mesa mi renuncia formal. Les dije que ella era la persona más capacitada del edificio, que conocía la estructura mejor que nadie y que despedirla sería el mayor error que podrían cometer. Me miraron con perplejidad, pero aceptaron los papeles. Salí de esa oficina sintiéndome ligero. Había perdido mi trabajo, sí, pero había ganado algo mucho más importante. Mi propia dignidad, mi capacidad de tomar decisiones difíciles y, sobre todo, le había despejado el camino a la mujer que amaba. Fui a su escritorio a buscarla. Necesitaba decírselo antes de que se enterara por un correo oficial. No estaba en su lugar. Sobre su teclado, descansaba su eterna agenda de cuero con el gato azul mal dibujado. Sonreí al verla. De pronto, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era ella. Venía respirando agitada, con el rostro enrojecido. Me tomó del brazo frente a toda la oficina y me arrastró hacia una sala de reuniones vacía. Cerró la puerta y bajó las persianas. Antes de que yo pudiera abrir la boca para darle la noticia de mi renuncia, me estampó un beso desesperado. Me quedé helado, pero le correspondí casi por instinto. Cuando se separó, me miró con los ojos brillantes, una mezcla de euforia y locura. Aquí llegó el segundo y último giro. Con voz atropellada, me explicó lo que acababa de hacer. Me dijo que la noche anterior, después de nuestra pelea, se había dado cuenta de que el verdadero problema no éramos nosotros, sino el sistema en el que estábamos atrapados. Así que se quedó despierta toda la madrugada armando un plan de negocios y una propuesta de consultoría independiente. Había contactado a 3 de los clientes más importantes de la empresa, esos con los que ella y yo habíamos construido una relación de confianza absoluta durante el último año. Les presentó nuestra metodología de trabajo en conjunto, mi creatividad sumada a su estructura. Los 3 clientes habían aceptado irse con nosotros y formábamos nuestra propia agencia. Acababa de salir de la oficina de la dirección. No solo había renunciado, sino que se había llevado las cuentas que representaban el 40% de los ingresos de nuestro departamento. Me quedé sin palabras. La miré, asimilando la magnitud de lo que había hecho. Acabábamos de volar por los aires nuestras carreras corporativas el mismo día, casi a la misma hora, por protegernos mutuamente. Le confesé entre risas nerviosas que yo también acababa de renunciar para dejarle el puesto a ella. Se tapó la boca con las manos y luego soltó una carcajada limpia, genuina, una risa que nunca le había escuchado en todos los años que llevábamos conociéndonos. Nos abrazamos en medio de esa sala de juntas gris, rodeados de pizarras y sillas de oficina, sintiendo que acabábamos de escapar de una prisión. Ha pasado un año desde aquel día. El final de esta historia es mucho mejor de lo que cualquier aplicación de chat anónimo podría haber predicho. Fundamos nuestra pequeña agencia de consultoría. Empezamos trabajando en el comedor de mi departamento, rodeados de cajas de pizza y tazas de café manchadas. No fue fácil. Tuvimos meses de pánico financiero, clientes difíciles y noches sin dormir. Descubrimos que trabajar juntos por nuestra cuenta traía nuevos niveles de estrés. Pero esta vez era diferente. Esta vez estábamos en el mismo bando. Cuando yo entraba en pánico por el síndrome del impostor, ella me anclaba a la realidad con datos fríos y palabras firmes. Cuando ella se ahogaba en la ansiedad de la perfección, yo le recordaba que no estábamos operando a corazón abierto y que un pequeño error no era el fin del mundo. Nuestra relación personal floreció en medio de ese caos. Aprendí a amar no solo a la chica vulnerable de la madrugada, sino también a la mujer implacable, mandona y brillante que discutía contratos a capa y espada. Ella aprendió a confiar en mí, a soltar el control y a permitirse ser débil sin sentir que el universo iba a colapsar. Ya no usamos aplicaciones anónimas para desahogarnos.
Si tengo un mal día, me siento en el sofá, pongo mi cabeza en su regazo y le hablo de mis miedos reales, sabiendo que no me va a juzgar. Si ella siente que el mundo le pesa demasiado, me lo dice directamente, sin perfiles falsos, sin pantallas oscuras de por medio. Ayer por la mañana ocurrió algo que me hizo darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Estábamos tomando desayuno antes de una reunión importante con un nuevo cliente. Ella estaba revisando unos documentos a toda prisa, distraída, moviendo los brazos mientras hablaba. En un descuido torpe, golpeó su taza con el codo. El café oscuro se derramó directamente sobre un contrato impreso y sobre mi teléfono celular, que estaba en la mesa. Hace 2 años, en la antigua oficina, esto habría sido motivo de una guerra civil. Ella me habría culpado por dejar el teléfono ahí, yo le habría gritado por ser una maniática acelerada. En lugar de eso, ambos nos quedamos mirando el charco de café. Levanté la vista. Ella me miró con una expresión de horror genuino, los ojos muy abiertos, esperando mi reacción. Sonreí, agarré un bolígrafo de tinta azul que estaba cerca, aparté mi teléfono manchado y dibujé un pequeño gato de trazos torpes justo sobre la mancha del contrato. Ella me miró, las comisuras de sus labios tirando hacia arriba hasta formar una sonrisa radiante, relajada, libre de todas las armaduras que alguna vez usó. Suspiró, buscó servilletas y empezamos a limpiar el desastre juntos. Ya no odio a nadie. Y la persona que más detestaba en el mundo, la villana de mi historia corporativa, resultó ser el amor de mi vida. Todo gracias a una noche de insomnio, un chat anónimo y un gato azul dibujado sobre una mancha de café. La vida tiene un sentido del humor retorcido, pero si logra sobrevivir a la broma, la recompensa es perfecta. La estafa piramidal de la adultez resultó tener una salida de emergencia. Solo había que atreverse a romper las reglas y saltar al vacío con la persona correcta.